Buenos días, hermanos, vamos a comenzar el servicio. Vamos a, como texto, ya ven que estamos estudiando la carta a los Colosenses y el texto, lo que vamos a ver hoy, en esta mañana, es Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 19. Entonces, bueno, le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto es lo que vamos a ver hoy en la mañana, pero para entender un poco y para darle un trasfondo a esto, Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas. Y había falsos maestros que querían introducir estas falsas enseñanzas a los hermanos en Colosas. Entonces Pablo viaja desde Colosas hasta Roma y le dice a Pablo lo que está sucediendo. Y para entender lo que Pablo nos está diciendo en estos textos, es necesario que entendamos la herejía que los falsos maestros estaban introduciendo o querían introducir a la iglesia. Los falsos maestros decían que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación. Decían que tenía que ver algo más, un conocimiento superior, un conocimiento pleno. Ellos también creían en emanaciones que venían de parte de Dios. Ellos decían que Cristo era una de estas emanaciones. Eran espíritus que descendían, según ellos, eran espíritus que descendían de Dios, y algunos eran espíritus malos, otros eran espíritus buenos. Entonces ellos estaban atacando también tanto la humanidad como la deidad del Señor Jesucristo. Y, bueno, más de esto es importante. También creían que una emanación mala había creado el universo. Ellos decían que una emanación mala que descendió de Dios fue la que creó el universo. Por lo tanto, ellos decían que la creación y todo lo que existe era malo, era corrupto. Y ellos negaban que Jesús pues fuera Dios. Decían que el Señor Jesús era solo un espíritu. De hecho, algo interesante que leí es que ellos decían que cuando el Señor Jesús caminaba no dejaba huellas. Ellos decían que era un espíritu, que era un espíritu solamente. Entonces las emanaciones buenas eran ángeles que no se habían corrompido, y las emanaciones malas eran demonios. Esa era la razón por la cual también ellos mismos adoraban ángeles. De hecho, más adelante, bueno, lo vimos en la introducción, pero Pablo habla de que ellos le daban culto a los ángeles. Entonces, esta herejía también estaba basada en leyes ceremoniales judías. Tenía tanto legalismo judío, asceticismo, que tenía que abstenerse de, no sé, de cualquier cosa que te pueda llegar a ser más santo. Entonces es también salvación por obras. Y Pablo refuta alguna de estas enseñanzas en estos pasajes que vamos a ver ahorita. Entonces, para entender estos pasajes sí tenemos que entender la herejía que los falsos maestros estaban queriendo enseñar. Pero vamos a comenzar con una oración y vamos a pasar a los versículos. Padre, Señor eterno, le doy gracias por este día más de vida, también por cada hermano, Padre, que está aquí. Gracias porque usted es fiel, Señor. También le pedimos por cada hermano que viene en camino, que pueda llegar con bien, Señor, y le pido que usted me use yo solamente pueda hablar su palabra de una manera correcta. Padre, estos versículos que hablan de su Hijo,
en majestad, con tanta majestad, Padre, le pido que yo pueda hablarlos de una manera correcta, Señor. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver primero ahí en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y los herejes consideraban al Señor Jesús como una de las emanaciones de parte de Dios, eso ya lo mencioné. Pero Pablo desmiente esta afirmación al decir que Él es la imagen del Dios invisible. Él no es una emanación de parte de Dios, Él es la imagen misma. La palabra griega que se traduce imagen es la palabra eikon y significa copia, imagen o semejanza. Es lo que significa. Entonces Pablo está diciendo en este texto que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La Escritura dice que el Padre, que al Padre nadie le vio jamás. Dice que nadie vio jamás a Dios. El Señor dijo en Lucas, también en Lucas, si quieren leerlo, en Lucas 24:39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces la Biblia como tal habla de Dios el Padre en que Él es espíritu, pero Cristo es la imagen, Él es la semejanza, Él es la copia del Padre. El Señor Jesús entonces es la representación exacta de todo lo que Dios es Dios y posee todos los atributos igual al Padre. De hecho, esta fue una parte de nuestra interrogación cuando tuvimos lo del diaconado. Y ahí vimos que tanto el Padre como el Espíritu Santo como el Hijo poseen los mismos atributos. Entonces aquí está diciendo Pablo que Cristo es la imagen. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y la Biblia dice en Romanos, vamos a ir a Romanos. Vamos a pasar en Romanos 1, 19 y 20. Entonces, bueno, vamos a leer. Dice, lo voy a leer, le voy a dar lectura desde el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la Biblia habla de que nosotros podemos aprender algo de parte de Dios por medio de la creación. Dios se ha dado a conocer en la creación. Ustedes pueden ver su amor por la belleza. Él sustenta todas las cosas. Entonces Dios es visto en su creación, eso se le llama revelación natural. Pero en Cristo es la revelación completa. Cristo es la revelación completa y definitiva de Dios. De hecho, Él mismo lo declaró. Vamos a ver otros versículos. Vamos a ver Filipenses. Vamos a pasar ya a Filipenses. En Filipenses 2, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. La palabra ahí para forma es una palabra griega que es morfe. Entonces esa palabra no significa la silueta de algo, no está diciendo que Cristo es en la forma de algo, porque el Padre es espíritu, sino ahí se está refiriendo a la naturaleza, a que tiene todos los atributos, todas las características que hacen que Dios sea Dios. Ahí mismo en ese mismo versículo dice que no estimó el ser igual a Dios. Y la palabra griega para ahí es isos, y se refiere a igual en cantidad, en clase. Él es igual al Padre en todo.
Entonces Él es igual en majestad, en gloria, en poder. Él es igual al Padre. Él es la imagen de Dios. También en Hebreos, vamos a ver un versículo, ahí a ver si lo encuentro. En Hebreos, versículo 1, no, capítulo 1 y versículo 3, perdón. Ahí también dice, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos ahí la palabra para imagen es carácter y se refiere a un sello. Aquí se refiere a un sello, a un grabado. Si ustedes tienen un sello y lo ponen, es idéntico, queda igual, se refleja lo mismo que es en el sello. Entonces el Señor Jesús es la imagen exacta. Él es la imagen exacta de Dios. En todo es Dios como el Padre. Entonces, vamos a ver otro versículo. Y Él mismo declaró ser Dios. Vamos a verlo en Juan. En Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 7 al 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Él mismo declaró, Él es la imagen de Dios mismo. En esencia, Él es igual al Padre. Ahí en adelante, en Colosenses, en la lectura que estamos, dice que Él es el primogénito de toda creación. Y mucha gente se confunde cuando, de hecho, cuando yo empecé también a estudiar la Biblia, esta palabra también a mí me confundió, porque yo entendía que Cristo es la primera cosa creada, pero no es así. Esta palabra es distinta. Y la usan para decir que Cristo fue el primer ser creado. De hecho, los testigos de Jehová la usan así mismo. Entonces, la palabra para aquí en griego es protótocos. Y puede referirse tanto a primer nacimiento, para ver una referencia está en Lucas 2:7, pero con mayor frecuencia esta palabra señala a preeminencia. Es una posición de autoridad, de honor. Entonces no está diciendo este versículo que Cristo fue el primer ser creado, fue el primer, sino que Él tiene preeminencia sobre la creación. Vamos a ver un pasaje para ver un poco más la ilustración en Éxodo 4, en Éxodo 4, 22. Dice, Dios manda ahí a Moisés y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces dice que Israel es su hijo, su primogénito. Israel no había sido la primera nación creada. O sea, ya existían más naciones aparte de Israel. Pero Dios dice que Dios escogió a Israel de entre todas las naciones. Entonces aquí la misma palabra no se refiere a como la primera, pues, sino que es una posición de autoridad. Sí.
También vamos a ver otro pasaje en Salmos. Vamos a pasar ahí en Salmos. Perdón, hermanos, si les doy muchos versículos. En Salmo 89, versículo 25. ¿Saben qué, hermanos? Me equivoqué en este versículo. Bueno, se los voy a parafrasear. La Biblia dice que Dios... A ver. ¿No será el 27, Josh? Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ese es. Así es, hermano. Hablando, sí, ese es, hermano. Está hablando ahí de David como un tipo o figura del Mesías. Vamos a leerlo. Sí, así es. Dice, lo voy a leer desde el 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces ahí está la misma palabra. Entonces David, hablando de David como un hijo o figura del Mesías que habría de venir, David no fue el primer rey de Israel tampoco. El primer rey de Israel fue Saúl. Entonces la palabra esa no se está refiriendo solamente a... Ya me estoy confundiendo, perdón. Entonces el primer rey de Israel fue Saúl, y tampoco David fue el primer rey en todo el mundo. Pero Dios le prometió darle un lugar de preeminencia sobre todos los reyes de la tierra. El primogénito era el hijo con derecho también a la herencia. El Señor Jesús existía desde antes de la creación, y Él es exaltado en rango sobre toda la creación. Él tiene toda autoridad, todo dominio, todo derecho sobre la creación. Él es el dueño de todo. Él está por encima de la creación. En los versículos siguientes, ahí en Colosenses 1, 16 y 17, vemos al Señor Jesús en relación con la creación. El versículo 16 y 17 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Los falsos maestros habían incorporado en la práctica de su herejía la adoración a los ángeles. Y esto incluía la mentira de que Jesús era como uno de ellos, un ángel, un simple espíritu creado por Dios e inferior a Dios. Pero Pablo aquí refuta esta herejía al decir que Cristo es el creador. Él es el creador de todas las cosas, tanto de las que están en el cielo como las que están en la tierra. Él fue el arquitecto de la creación. Y Él fue el que obró, así es. Fue el arquitecto, el constructor de todas las cosas. Desde las más pequeñas hasta las más grandes, tanto las que están en el universo como las que nos rodean. Y nuestra mente finita yo creo que no puede comprender toda la obra de la creación de Dios. Simplemente vean el mundo, vean el espacio, toda la galaxia, o sea, vean todos los planetas, cómo Dios creó todo. Cómo la Tierra está en un punto específico donde si estuviera de un lado más que el otro, se congelaría.
o se quemaría también por el sol. Entonces el Señor Jesucristo es el creador. Aquí está hablando tanto de las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Y luego más adelante, ahí dice que es el creador de los ángeles, de lo invisible como lo invisible. Cuando habla de tronos, aquí en el versículo en el que estamos, dice que sean tronos, dominios, principados y potestades. Estas son categorías de ángeles, a quienes el Señor Jesucristo mismo creó. De hecho, ellos estaban diciendo que Cristo era un ángel. Y Pablo por eso pone todas estas categorías de ángeles aquí. O sea, Él está por encima de los ángeles. Él no es ningún ángel. Cualquiera que sea el rango de estos ángeles, si son caídos o santos, son criaturas. Y su creador es el Señor Jesucristo. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para su deleite y para su gloria. Y eso lo podemos ver como nosotros. Nosotros fuimos creados con un propósito: glorificar y adorar a Dios. Ese fue el propósito. Es el propósito de nosotros. Pero no todos los hombres han cumplido con el propósito con el cual fueron creados. Para ver, vamos a ver un versículo en Juan. Vamos a pasar ahí al Evangelio de Juan. En Juan 1, 2 y 3. Ahí se nos habla más del Señor en la creación, o sea, creando. Dice, en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? En el principio de la creación. El verbo ahí es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí está hablando de los dos, tanto del Padre como el Hijo. Dice, y el verbo era Dios desde antes. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está hablando del Señor Jesucristo en la creación también. Podemos ver otro versículo más en Hebreos. Bueno, creo que ese ya lo vimos. No, vamos a pasar al siguiente. En el versículo 17, en Colosenses 1:17, dice que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es antes de que todo existiera. Antes de que el universo fuera creado. Y esto habla de su eternidad. Él existía desde antes. Él no es parte de la creación. Él no fue ningún ser creado. Y Él existe. Él existe desde siempre. Hay un versículo, vamos a pasar a ese en Juan. En Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 y versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está. Él es antes de que todo el mundo fuera creado. También hay un versículo, vamos a pasar ahí a Miqueas. Ahí en Miqueas, versículo 5, capítulo 5 y versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él ha existido desde siempre. Bueno, aquí está también profetizado de que Él iba a venir. La palabra también dice que todas las cosas en Él subsisten. Literalmente Dios mantiene todas las cosas juntas. Dios no creó el universo y lo dejó como si a Él no le interesara. Él sigue siendo fiel.
Cristo sostiene el universo. Todo lo creado, las estrellas, el sol, la luna, todo lo sigue Él sosteniendo. Él sigue siendo fiel con nosotros y sigue sosteniendo la creación. Y dice que con solo su palabra, Él llamó al universo a existencia y ahora Él sigue hablando y su poderosa palabra sustenta la vida. Todo. Ahí en Hebreos 1.3 es lo que dice que, bueno, no sé si yo creo que sí vamos a leer, pero nadie tiene derecho a la vida. Estamos aquí porque Él quiere, por su gracia, por su misericordia. Vamos a ver ese versículo en Hebreos. Encuentro otra vez. Sí, Hebreos 1.3. Sí, versículo Hebreos 1.3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, con solamente su palabra. En el siguiente versículo, en Colosenses 1.18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es desde el principio el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia es un organismo. La Biblia habla de Él que Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, estamos unidos a Cristo. Él es el que domina el cuerpo, Él es el que nos dirige. No necesitamos de ángeles, es lo que Pablo también está diciendo aquí. No necesitamos de ángeles, de visiones o de algún conocimiento fuera de Cristo. Cristo gobierna la iglesia y nosotros crecemos en base, de hecho nuestro mismo cuerpo crece en base a la cabeza. Nos movemos y somos guiados por el cerebro, Él domina. La iglesia como cuerpo depende de Él. Él es también la fuente de origen de la iglesia y Él dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces para nosotros Él es un privilegio, hermanos, somos el instrumento por el cual Dios obra. Nosotros somos el cuerpo. Ahí en ese mismo versículo dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Ahí está otra vez la palabra protótocos. Entonces en griego primero es posición en rango y la posición de mayor privilegio, eso es lo que significa. Entonces este versículo no significa que el Señor Jesús fue el primero en resucitar, porque en el Antiguo Testamento varios resucitaron. De hecho, el hijo de la viuda de Sarepta fue uno cuando Elías lo resucita. Y hubo varios más resurrecciones en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero se refiere aquí que el Señor Jesús es el primero en resucitar para nunca más morir. Es la preeminencia, es el primero que nunca más va a morir. Sí, el que nunca va a morir. Él fue el primero en levantarse con un cuerpo glorificado y como cabeza de una nueva creación que es la iglesia. Entonces, un día Él también nos resucitará a nosotros. Y si Él viene antes de que muramos, seremos semejantes a Él y estaremos con Él en gloria. Vamos a ver la última parte del versículo 19. Ahí en Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Los falsos maestros decían que los atributos divinos estaban divididos en varias emanaciones. Para llegar a Dios tenías que tener más comunión con ángeles buenos, para que pudieran llevarte más a Dios. Y Pablo aquí afirma que la plenitud de la deidad, todo el poder y los atributos divinos no están repartidos entre seres creados,
sino que habitan por completo en Cristo. Eso es lo que significa la palabra griega y es pleroma, la totalidad de atributos habitaron también en el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Toda la pleroma, toda la plenitud, todos los atributos, todo el poder habitó cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, también en su cuerpo de carne. De hecho, si pensamos en esto, desde que Él estaba pequeño, imagínense Él desde que estaba pequeño, y Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces Él fue y es 100% Dios y 100% hombre. Hermanos, aquí aquí voy a terminar. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la vida, gracias por que usted es el que sustenta todas las cosas, Señor. Gracias porque usted es el Dios eterno, el Dios creador, Señor. Gracias por todo, Padre. Le damos en el nombre de Jesucristo. Amén.